Me relacionaba con unas amistades en las cuales ellas consumían, eran mayores que yo. Yo nunca supe relacionarme de tú a tú con nadie y relacionarme con esas personas me hacía sentir más importante, más hombre. Y cuando consumí esa primera raya, pues desaparecieron las inseguridades, los complejos. Me sentí poderoso, era una falsa sensación de poder. ¿Cuándo tocaste fondo? Bueno, yo he tocado diferentes fondos, cada uno de ellos más bajo. En cada recaída, porque sufrí varias recaídas, tocaba un fondo que no pensaba que yo llegaría a ese punto. Yo he llegado a tocar incluso una condena de cárcel y no fue suficiente. Al final, el fondo más grande que yo toqué fue cuando perdí completamente el control del consumo de las drogas, el control de mi vida, me quedé absolutamente solo, era como si no existiera, ya mi teléfono no sonaba, nadie se preocupaba por mí, todo el mundo me dio por perdido, incluso yo perdí la esperanza de poder recuperarme. ¿En qué momento pediste ayuda? Pedí ayuda en diferentes momentos, pero no era capaz de rendirme y aceptar completamente lo que me pasaba. En cuanto sentía que ya me encontraba un poco mejor y que ya podía realizar mi vida sin ningún tipo de problema, abandonaba el tratamiento. Creía que mi problema era el consumo de drogas y mi problema iba mucho más allá del consumo de drogas. No sabía vivir ni gestionar mis emociones. ¿Cómo llegaste a Teca? Pues yo estuve en otros centros antes de ingresar en Teca, donde la adicción no se trataba como una enfermedad. No trabajé en la recuperación, trabajé en la contención, porque cada vez que salía de ese centro acababa consumiendo. Teca la conocí por mediación de un amigo, el cual trabajó su recuperación aquí, y una vez que llegué empezaron a tratarme de una manera diferente. Entendí que tenía una enfermedad, que mi problema no era el consumo de drogas, y fue donde me sentí por primera vez comprendido y aceptado. ¿Cómo ha llevado tu familia? Mi familia ha sufrido mucho por culpa de mi adicción, porque mi familia veía cómo su hijo y su hermano se autodestruían y no eran capaces de poder ayudarme. Ellos sentían la necesidad de ayudarme, pero sentían impotencia, pues nada de lo que hacían servía de nada. Y mi familia también enfermó conmigo y al final pues acabé quedándome solo. Mi familia también se cansa. Realmente estar limpio, la recuperación no es solo dejar el consumo de drogas, yo creo que la verdadera recuperación es ser honesto con uno mismo, darse cuenta de que el adicto es manipulador, mentiroso, deshonesto y siempre anda justificando su comportamiento y su consumo. Yo creo que la verdadera recuperación llega cuando uno deja de mentirse a uno mismo y trabaja en la honestidad. Yo creo que la clave de la recuperación es la honestidad, porque no llegué a estar en la cárcel, yo cumplí mi condena aquí en Teca. Yo empecé a consumir con 13 años marihuana y a los 16 cocaína. Y el consumo de cocaína era intermitente, solo los fines de semana, hasta que llegó un punto en el que se convirtió en un hábito diario. Y por más que yo quería dejar el consumo era imposible, yo no podía parar de consumir. Llegué a consumir alrededor de 10 gramos de cocaína al día, entre alcohol, tranquimacines, juego, prostitución, etc. Mi condena vino a raíz de actuar de manera impulsiva, de no pensar en las consecuencias de mis actos, simplemente continuar en mi consumo a costa de cualquier cosa. No me importaban las consecuencias con tal de seguir consumiendo. Pues yo he llegado a traicionar a toda mi familia, robarles, darles incluso la alianza de boda de mis padres para mantener mi consumo, he traficado con drogas, he traficado con armas, he estado dispuesto a hacer lo que sea para continuar mi consumo, sin importarme nadie. Yo traicionar a todas mis amistades, toda la gente que me ama, que me quiere, que me ha apoyado. A mi enfermedad no le importaba a nadie, a mi enfermedad lo único que le importaba era seguir consumiendo, bajo cualquier costo, sin importar las consecuencias. Y me metí en una serie de mundos y una serie de vidas, la cual para mí nunca fue necesaria, porque siempre tuve todas las comodidades. Vengo de una buena familia, de una familia que ha tenido los recursos necesarios para darme una buena educación, unos buenos estudios, pero fui yo quien rechazó todo eso y de manera egoísta solo miró el beneficio propio, que en aquellos momentos yo pensaba que era el consumo, y al final todo lo que me pasó y todo lo que sufrí, todo lo que yo viví, me lo busqué yo solito. No fue culpa de nadie, nada más que me lo gané yo a pulso. ¿Qué sentís cuando miras hacia atrás y ves todo lo que pasaste? Yo lo que veo es esperanza, porque yo hubo un momento en mi vida en el que creí que no era capaz de recuperarme. Yo hubo un momento en mi vida en el que me aislé completamente de todo el mundo, de mi familia, de mis amistades. Yo no me dejaba ver, solo estaba encerrado en una casa consumiendo sin parar, solo salía para conseguir más droga, para seguir consumiendo y no me sentía capaz de recuperarme, ni tenía ningún tipo de vida social. Mi familia me confesó que en un momento dado lo único que esperaba es que un día
llegara la Guardia Civil a casa y le dijeran que estaba muerto, que estaba en la cárcel. Entonces, bueno, en un momento de lucidez decidí intentarlo una vez más, harto de sufrir, harto de estar harto, y decidí rendirme y dejarme llevar por la gente que ya había pasado por ese camino y lo había conseguido. Y en el momento en el que yo me rendí y empecé a ser honesto conmigo mismo y a hacer caso de las personas que querían ayudarme, pues me funcionó y pude dejar el consumo y cambiar mi vida. ¿Cuántas veces pasaste por un...? Yo he vivido 6 procesos de deshabituación del consumo de drogas, en cuales ninguno me funcionó porque no estaba dispuesto a hacer todo lo necesario para recuperarme. Siempre quise hacer las cosas a mi manera, hacer caso a mi manera de ver las cosas, a no escuchar a la gente que de verdad quería ayudarme, a querer buscar atajos, a querer correr, hacerlo de manera rápida, y no me funcionó. La recuperación no es una carrera de velocidad, sino una carrera de fondo, una carrera de hacer las cosas despacio, con buena letra, aceptar los problemas y las carencias de uno mismo, trabajarse mucho la honestidad y una humildad constante. Miguel, ¿quién es tu padrino, Teca? Bueno, pues yo... Manu fue la persona que siempre creyó en mí, ¿no? Yo, a consecuencia de mi comportamiento y de mi negación y mi egocentrismo por mi enfermedad, fui expulsado varias veces del proceso terapéutico y se me cerraron las puertas de Teca, pero aún así Manu, viendo que estaba sufriendo y viendo que no podía conseguir dejar el consumo de droga y de cambiar mi vida, siempre me abrió las puertas una vez más, a pesar de las opiniones del resto de terapeutas que no estaban de acuerdo con volver a aceptarme en Teca, y Manu siempre me dio la oportunidad y yo estoy muy agradecido por eso, porque gracias a él y a esas oportunidades que él me brindó yo pude cambiar y pude recuperar mi vida. Pero yo trabajo la recuperación día a día, porque cada día que no consumo es un milagro, porque yo no era capaz de pasar un día sin consumir droga. Yo consumía de manera compulsiva, yo no me había terminado de consumir la dosis que tenía en la mano cuando ya estaba pensando a quién iba a engañar, a quién iba a mentir, a quién iba a robar para seguir consumiendo, porque no podía parar de consumir. Mi problema no era el consumo de drogas, mi problema era que no sabía vivir, y yo cada emoción la llevaba a un extremo. Yo, la felicidad no era felicidad, era euforia. La tristeza no era tristeza, era depresión. El enfado no era enfado, era ira. Cada emoción se iba a un extremo. Yo no tenía un equilibrio y una gestión emocional. Era una bomba de relojería, explotaba por cualquier cosa y llegaba siempre a los límites más extremos. ¿Cuánto ha sido tu máximo? Pues yo llegaba a consumir de 10 a 12 gramos de cocaína diario, acompañado de alcohol, pastillas, marihuana, hachís, consumía prostitución. He llegado a estar de 8 a 9 días sin dormir, sin comer. Yo ya no podía comer, me escocía la boca cuando ingería comida, no era capaz de tragar, solo me mantenía con el consumo. Vivía por y para consumir, y ya llegó un punto en el que consumía pensando en explotar, en reventar, en morir, porque yo no quería seguir viviendo. Yo estaba harto de vivir así, harto de sufrir, harto de querer parar y no poder conseguirlo, porque no podía, bajo ningún concepto podía parar el consumo. ¿Recuerdas tu primer día en Teca, tu primera semana? Sí, recuerdo entrar por la clínica y recibirme Manu, y yo sí que cuando llegué a Teca yo sentí una identificación que no sentía antes, porque el terapeuta Manuel que me recibió en aquel momento era adicto como yo y era capaz de entender lo que me pasaba, a entender lo que yo no era capaz de entender de mí mismo, y ver que una persona que había sufrido lo mismo o incluso más que yo pudo ser capaz de recuperarse e incluso dedicar su vida a ayudar a los demás, y dije, si él puede, ¿por qué yo no? Y no fue fácil, pero a día de hoy estoy en recuperación y sigo limpio. ¿Era vivir con tus padres cuando eras tan jovencito y empezabas a consumir? ¿Te has dado cuenta? Sí, el único que no era capaz de ver el problema era yo. Mis padres... vivir conmigo no era fácil. Vivir conmigo, yo era una persona muy egoísta, muy egocéntrica, muy prepotente, muy soberbia. Manipulaba a mi familia, los manipulaba chantajeando, extorsionando a través del miedo. Mi familia llegó un momento en el que estaba harta de mí, harto de sufrir por mi culpa, harto de pagar las consecuencias de mis actos. Y mi familia, pues sí que hubo un momento en el que ya me ponían las llaves de casa por dentro para que yo no pudiera entrar, pues tenían miedo de mí. Pero sí que es verdad que siempre la pagué con ellos, siempre los culpaba de todo, siempre eran los culpables de que yo me sintiera como me sentía, todo mi resentimiento iba hacia ellos porque se interponían ante mi consumo. Pero al final la gente que estuvo ahí siempre y que siempre me ayudó cuando lo necesité fueron ellos, si no fuera por ellos no estaría aquí.
Esa pregunta es muy buena porque yo a día de hoy valoro las pequeñas cosas de la vida, ¿no? Yo cuando más dinero tuve y más poderoso me sentía fue cuando más infeliz fui. Yo a día de hoy valoro una tarde de parque con mi hija, poder ver una película y disfrutar de una película, poder comer una comida y poder saborearla, poder tomarme un café tranquilo, poder estar tranquilo, respirar, comer con hambre, dormir con sueño. Yo no era capaz de disfrutar ni siquiera de mi hija. Yo estaba con mi hija y estaba pensando a ver cómo me la quitaba de encima para seguir consumiendo. No era capaz de poder disfrutar de ella. Y no porque no la quisiera, es porque mi enfermedad dominaba completamente mi vida. ¿Qué más te hizo llorar durante el proceso? ¿Puedes decir Yo, cuando entré en recuperación y dejé el consumo de drogas, empecé a sentir por primera vez y a empezar a sentir esas emociones, empecé a sentir también mucha culpa, mucho remordimiento, mucha vergüenza, porque empecé a ser consciente del daño que había causado a la gente que quería, de darme cuenta de hasta dónde había sido capaz de llegar para mantener mi consumo y empecé a generar un poquito de conciencia. Y para mí las terapias de grupo fueron muy importantes porque el ver la honestidad de los compañeros generó en mí una identificación que me ayudó mucho a poder abrirme y a ser honesto de verdad conmigo mismo y con los terapeutas. ¿Estás orgulloso de ti de hoy? Sí. Antes yo he sido siempre una persona con mucha falta de amor propio, una persona que nunca se valoró, que siempre se sentía inferior a los demás, que siempre iba mendigando cariño, era muy dependiente emocional. Y a día de hoy he aprendido a priorizarme, a ponerme en primer lugar, a respetarme, a valorarme, y eso es fundamental para poder recuperarse, porque yo no me conocía a mí mismo. Yo pensaba que era de una manera y en recuperación me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era yo mismo. Yo era una persona muy insegura, muy sensible, que se creó un personaje para aparentar dureza y aparentar ser algo que no era, para sobrevivir en la calle. Era alguien que yo no era. Y a día de hoy sí me siento orgulloso de mí, de ser yo mismo. entonces estuviste fuera? Yo mi consumo, yo empezaba a consumir y mi consumo no paraba hasta que no pasaban 6, 7, 8 días. No dormía, no comía, solo caía prácticamente inconsciente o desmayado por la falta de sueño y cuando volvía a recuperar la conciencia, pues comía a reventar y seguía el consumo hasta otros 7, 8 días y yo no me relacionaba con nadie. Yo vivía apartado en un piso, el cual era de mis padres y yo utilizaba para mi consumo y solo iba a casa de mis padres para robarle o manipularlos para conseguir más dinero para poder mantener mi consumo. Yo hice daño a mucha gente, hice daño a mis hijas, a mi hija, hice daño a mis hermanas, a mis padres, a la gente que confió y creyó en mí, pero a la persona que más daño le hice fue a mí mismo, porque no me respetaba, no me quería, no me valoraba y me estaba matando yo a mí mismo y no era capaz de parar y me denigraba cada vez como ser humano y cada vez el fondo que tocaba era más bajo y siempre veía a personas hacer cosas que yo decía, yo nunca voy a llegar a ese punto y me he visto igual y peor. Yo me he dado cuenta de que yo nunca puedo imponer mis ideas y las cosas como yo quiera. Yo durante mi adicción, a mí hubo mucha gente como mis padres y mi familia que me quiso ayudar y yo no acepté esa ayuda. Yo esa ayuda hasta que no decidí aceptarla y me di cuenta de que yo necesitaba esa ayuda, a mí la ayuda no me sirvió. Yo he tenido 6 procesos terapéuticos y solo en el último fui capaz de mantenerme limpio y trabajar en mi recuperación. ¿Por qué? Porque yo no estaba dispuesto. Entonces yo a mi hija, si algún día consumiera, yo estaría ahí para apoyarla, para ser un ejemplo para ella y para el día que me necesite y quiera ayuda, poder prestársela, pero siempre la ayuda la tiene que querer ella. Si ella no quiere esa ayuda, yo no puedo hacer nada. Yo he cambiado completamente mis amistades, mi entorno y todas mis compañías. Sí que es verdad que soy amigo de todo el mundo. Yo soy una persona que en mi tierra soy muy conocido, la gente me conoce mi historia, conoce poco mi vida en activo y en recuperación, pero hacer lo mismo esperando resultados diferentes no funciona, eso es la definición de locura. Yo para que mi vida cambiara yo tuve que hacer cosas diferentes y mi entorno a día de hoy no dejo que se acerque gente que no me sume, gente que no me aporte. Ahora me valoro a mí mismo y no permito que haya en mi vida gente que me quite la paz o que me arrastre a sitios donde yo no quiero. Ahora mi entorno es la recuperación, mi familia, el trabajo y el deporte. Pues para mí el deporte fue fundamental para poder recuperarme. El deporte es un sitio donde yo canalizaba mi rabia, mi ira, mi ansiedad y yo siempre he sido una persona deportista que le ha gustado el deporte y claro, mi adicción se interpuso en todos los planes que yo tuve en mi vida, en tanto como en proyectos, trabajos,
en proyectos deportivos, en todo. Y el deporte a mí me ayudó mucho. El deporte a mí me mantiene en el momento presente. No me hace pensar ni en qué ha pasado ni en qué va a ser después. Me ayuda a centrarme en ese momento, a disfrutar de lo que estoy haciendo y no pensar en nada más. TECA a mí me ha dado la oportunidad de poder cambiar mi vida, pero no solo ante el consumo de drogas, sino en general. Mi vida cambió por completo. Yo era una persona que no sabía nada de mí misma, una persona que no veía posible una vida sin el consumo de drogas y a día de hoy mi vida es completamente diferente. Soy feliz, decido ser feliz, me siento lleno. No tapo mi vacío con cosas externas, ni materiales, ni sustancias, ni chicas, ni nada. No busco fuera lo que tengo dentro. Ahora TECA me ha enseñado a ser honesto conmigo mismo, a ser humilde, a ser empático, a trabajar mis principios espirituales y a tener esos principios y valores que antes no tenía. Para mí las terapias grupales es la herramienta más poderosa que tiene la recuperación. Aquí le llamamos la sala de los espejos, porque al final todos nos identificamos con la historia de los compañeros, porque son diferentes lugares, diferentes personas, pero al final la historia viene a ser la misma. No nos juzgamos, nos sentimos comprendidos, porque nosotros nunca somos capaces de ser honestos ni a contar nuestra historia porque creemos que la gente nos va a juzgar, nos va a tachar de malas personas y en terapia uno se identifica y no juzga, sino que lo entiende porque ha vivido vive esa misma situación. Entonces nadie puede comprender a un adicto como otro adicto. Esta enfermedad solo la entiende aquellas personas que la han sufrido. No tener que mentir, no tener que seguir mintiendo, ocultando, manipulando. No hay mejor almohada que una conciencia limpia. Qué tranquilidad no tener que mentir porque ya no tengo nada que ocultar.